Hola, buenos días, soy Ramón Rueda, soy colaborador de David Ben Go desde hace años. Hoy quería comentaros que David Ben Go es un personaje el cual fue creado por una serie de personas, un grupo, que nos dedicamos al tema de la investigación y compra-venta de bienes raíces, pero mayormente la compra, adquisición y gestión de bienes raíces. Nosotros comenzamos en los bienes raíces en el año 2007, yo comencé con una empresa de reformas, se llamaba Reparita, y esa empresa de reforma posteriormente la cerré en 2011 aproximadamente. Bueno, la crisis es una excusa, pero realmente era la mala gestión que tuve durante ese tiempo. Con todo ello me dio la posibilidad de tener experiencia suficiente para invertir en bienes raíces. Podía realmente llegar a una vivienda, ver exactamente las calidades que necesitaba, si necesitaba mano de obra, el presupuesto que más o menos iba a necesitar para rehabilitarla o reformarla. Mayormente reformados, más que rehabilitar. Las rehabilitaciones es otra historia. Posteriormente me dediqué al tema de la gestión, entonces seguí colaborando con empresas de reforma del sector inmobiliario en Málaga, pero posteriormente me dediqué a gestionar hoteles rurales y bueno, y algún que otro tipo de negocio. Entonces, eso sí, no he parado estos últimos años de seguir colaborando y seguir aprendiendo, y entonces a raíz de una serie de mentores, una serie de trayectoria y demás que he tenido también en el tema de seguir buscando información, seguir informándome, seguir creciendo, seguir desarrollándome, seguir teniendo más, lo que es más liderazgo personal en lo que yo hago y lo que yo creo que tengo que hacer. Y decidí de desarrollar junto con los colaboradores, ya lo digo como tal, desarrollar lo que es David Ben Go. David Ben Go es un personaje que se dedica a las inversiones inmobiliarias más o menos creativas y sofisticadas. ¿Qué significa esto? Que realmente la especialidad de David Ben Go, o nuestra especialidad como grupo, es investigar la forma y la creatividad a la hora de adquirir inmuebles, mantener el control y mantener la gestión como tal, ¿no? Y obtener ingresos por ello, ¿no? No es la venta, no estamos especializados en la venta, sabemos vender, evidentemente. Cuando compramos un inmueble y queremos obtener la plusvalía, queremos vender también a veces, es lógico. Pero no es nuestro objetivo como tal. Es decir, sabemos lo que es un home staging, sabemos lo que es un comercial de venta, un agente de venta, sabemos lo que es actuar como agente de venta y evidentemente de ofrecer el mayor valor a un inmueble a la hora de venderlo, pero eso ya todo el mundo lo sabe. Eso ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo controla, todo el mundo sabe a qué precio más o menos te está vendiendo en la calle un inmueble, pero no todo el mundo sabe a qué precio lo puede comprar, ni cómo lo puede comprar. Ese es el gran secreto de muchas personas que se dedican al tema de bienes inmuebles. La gran mayoría, y es que, sobre todo en la cultura latina, mayormente se hacen transacciones inmobiliarias, se hacen negocios, pero mucha gente no quiere decirlo. No quiere transmitir los conocimientos, no quiere reconocer cómo hace, porque piensan que se lo van a quitar, que ya no va a haber para ellos, que después pues es un pensamiento de no abundancia, ¿vale? En definitiva, se piensa mucho, muchos inversionistas y incluso mucha gente de éxito siguen pensando a veces con una mentalidad de pobreza, realmente de no abundancia. Pero eso es al contrario que es lo que pasa en los países anglosajones mayormente, ¿no? El norte de Europa, Estados Unidos y demás, ¿no? Donde sí puedes transmitir la información y puedes hacer comunidad, ¿no? Con esto, ¿no? Y es por eso por lo que surge este grupo, y este grupo se dedica a investigar en la adquisición creativa de bienes raíces. Bienes raíces para invertir, gestionarlo, tener plusvalías, compraventas, bueno, todo lo relacionado. Evidentemente hay muchísimas fórmulas, técnicas, contratos de compra, hay un montón. La mayor parte de la gente cree que una vivienda se tiene que comprar con una hipoteca. O sea, no sé quién le ha vendido eso. Bueno, sí lo sé. Evidentemente sí sé quién se lo ha vendido y sí sé cómo se ha trasladado eso. Todo eso viene de los años 70 aproximadamente, cuando se entendía de que la única forma de poder avanzar era inyectando dinero en el mundo, y inyectar dinero en el mundo significaba de alguna forma u otra dar créditos a diestro y siniestro, y eso al final pues ha calado en la población y cree que la población tiene que avanzar a base de crédito, ¿vale?
Entonces, cuando antes se daban los tratos, es decir, hay muchísimas fórmulas que la gente cree que no las conoce, cree que no se daban y siempre se han dado a lo largo de la historia. Fórmulas de compraventa, de tipo de propiedad, derecho, de transacciones. La propiedad inmobiliaria ya nace prácticamente en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en Inglaterra. Nace lo que es la propiedad inmobiliaria como tal, o lo que es digamos, la seguridad jurídica, ¿no? Porque en realidad eso es un derecho jurídico, ¿no? Sobre una propiedad, sobre una zona, ¿no? Sobre un determinado predio, ¿no? Es entonces cuando surge este tipo de transacciones más, un poquito más sofisticadas, ¿no? Pero claro, todo este tiempo hasta ahora, hasta el año 70, 80, prácticamente pues se daban sin necesidad de grandes hipotecas y ni grandes créditos. Pero últimamente parece que la mayor parte de la población tiene que comprar a base de crédito, sin saber que que es posible de hacerlo de distintas formas. Es bien es cierto que lo que es el alquiler y bueno, lo que es el precio de la vivienda ha subido muchísimo en los últimos años respecto al IPC, respecto a lo que es la capacidad de compra de las personas. Cuando en 1982 prácticamente en España con 13 meses de sueldo íntegro podías adquirir una vivienda, ahora prácticamente ni con 20 años consigues comprarte una vivienda. Es decir, es algo espantoso, digamos. Pero claro, lo puedes hacer a 20 años de tu sueldo íntegro hipotecándote casi de por vida. O sea, es una real barbaridad, ¿no? No pasa en España solamente, sino en los países grandes, en Europa y en América, en Estados Unidos, pues también, pero no es tan exageradamente. Es decir, cuando por ejemplo en España necesitas el sueldo de 2 personas de una familia durante 4 años, prácticamente en España se necesitan 6 años y medio, es decir, ya es muchísimo. En Estados Unidos está en 3 años y medio, en Francia en 4 años aproximadamente, pero en España exageradamente es muy superior. Y encima, pues bueno, ya si conocemos España, si eso es lo que nos veis desde España, sabéis exactamente, es un país que lo que es la calidad del empleo es también muy precaria y muy irregular, con lo cual que ofrecer hipotecas sobre ese tipo de personas que tienen ese tipo de empleos y tienen ese tipo de ingresos, pues realmente es arriesgado, con lo cual también se tiende a que ese mercado se vaya a romper un poco, no se puede ir subiendo todo esto, no se puede ir prácticamente pagando toda tu vida pues una hipoteca como tal, porque no tiene realmente sentido, o sea, es que no tiene realmente ningún tipo de sentido. La gente sigue pagando, evidentemente, también sus alquileres, sigue pagando bueno, el alquiler también ha subido, evidentemente, eso se sabe, eso más que... Pero eso está subiendo prácticamente en todos sitios del mundo y de Europa, sobre todo en las grandes ciudades, porque se concentra la población y hay una gran demanda en la zona. Eso ocurre y ya ha ocurrido siempre a lo largo de los años, eso realmente no es nada nuevo. Pero bien es verdad que la forma de hoy en día de adquirir inmuebles, bien es cierto que prácticamente se ha enfocado prácticamente a base del crédito. Y en David Bengough, los que investigamos, las personas que ofrecemos la formación adecuada, las personas que recopilamos la información, quienes hacemos también lo que es la inversión en lo que es en bienes raíces. Yo prácticamente no tengo muchos inmuebles, tengo 6 o 7 inmuebles, bueno, tengo 5 inmuebles, 2 fincas, ¿vale? Para que digamos, bueno, son inmuebles, son bienes raíces en definitiva, pero bueno, un inmueble es un inmueble como tal, una vivienda como esta que vemos aquí. Y una finca, pues es una finca de terrenos, ¿vale? Un terreno, podríamos decirlo. Pero bueno, todos son bienes raíces y hay diversidad de bienes raíces. No, la mayor parte de la gente que vive, cuando ve un inmueble, ve el edificio construido. Pero bueno, hay muchísimas formas de inmuebles. Porque es algo que no se mueve, es algo inamovible, es algo, incluso, ya os digo, una finca, un tela, es algo, bueno, sí, es tierra y está inamovible, es un inmueble, en definitiva, ¿vale? Es un bien raíz, punto. Ahora bien, de bienes raíces tiene hay una diversidad de bienes raíces y una serie de características, unos que los llevan a otros. Bueno, es un poco realmente complejo a veces controlarlo todo, pero bien es cierto que al final es el mismo proceso, porque al final son propietarios que intentan transferir
En definitiva, pero también hay muchos tipos de fórmulas de adquisición de este tipo de terrenos como tal, o de bienes por participaciones, pueden ser por transmisiones, por sus frutos, bueno, de poder transferir un inmueble. Bueno, pues en permutas, pueden ser, bueno, compraventas mediante pagos aplazados. Bueno, hay gran variedad. Con todo esto, lo único que quería deciros era que, bueno, David Ben Gogh se dedica al tema de los bienes raíces. David Ben Gogh ofrece una serie de beneficios. Estos beneficios son que ofrecemos una información concentrada de personas que ya han hecho ese tipo de labores, ese tipo de personas de éxito, de realmente nosotros hablamos con personas que realmente ya han dado esa información, que ya han hecho ese tipo de transacciones, han hecho ese tipo de negocios, lo han hecho creativamente, qué contratos han hecho, cómo lo han hecho, cuándo lo han hecho, qué condiciones ha dado y si han fracasado y por qué se ha dado ese fracaso. Bueno, todo este tipo de transacciones y formas de hacerlo la recopilamos, la transmitimos, haremos vídeos, haremos podcasts, grabando, bueno, con las personas que hacen, antiguamente incluso algunas personas que hacían tratos, los famosos tratos. O sea, yo tengo en mi familia personas que hacen muchos tratos y en la zona en la que yo vivo se hacen muchos tratos. Tratos son, más o menos son transacciones que se hacen entre propietarios. La posibilidad, pues, hacer transacciones o fórmulas de compra-venta o de transferencia o transferencia de propiedades, ¿vale? Que algunas veces no conlleva lo que es escritura pública, no conlleva... Hay una serie de tareas a transmitir que, por ejemplo, se da en los pueblos, que es que la gente prácticamente, muchas veces, y pasa mucho, muchas viviendas no están registradas, no están en el registro de la propiedad. Es decir, hay propiedades no registradas, hay, bueno, predios incluso y zonas y terrenos que prácticamente no se saben de quiénes son, y son porque muchas veces provienen de tratos entre las personas, porque realmente la gente antes hacía transacciones de derecho de zonas y demás y no se registraban, ¿vale? Y hoy en día todavía existen muchas viviendas que no están registradas, no están, bueno, como tal, vistas al catastro, no están en el catastro como tal. Es decir, son viviendas las cuales necesitan una serie de trámites para darlas de altas y demás, ¿no? ¿Eso significa que sean ilegales y tal? No significa que sean ilegales ni nada, simplemente que no están, digamos, de alguna forma publicadas, ¿vale? Porque eso es una publicación, en realidad es que todo el mundo sepa eso de quién es. Pero eso no significa que no haya contratos de compraventa o haya, incluso de palabra, que se da mucho todavía, tratos de palabra y que muchos son muy creativos y que trasladados al papel es muy difícil llevarlos a veces, pero que sepáis que se dan. Yo sé que la gente lo que quiere es una seguridad jurídica, lo que quiere es una estabilidad y todo esto. Pero muchas veces esto es una oportunidad. Muchas veces esto es una oportunidad para obtener posibilidad de inversión, porque bueno, este tipo de propiedades ya lo hablamos simplemente, pues como no están en un registro, simplemente al adquirirlas, pues obtienen unos grandes descuentos. Evidentemente, ¿por qué? Porque no puede decir una persona que esa propiedad sea tuya o una propiedad que igual que viene de dudosa procedencia. Bueno, hay una serie de procesos que los cuales, pues, podemos aprovecharlos para comprar y adquirirlas. Eso es un ejemplo, pero no obstante, lo que quería recalcar era que ese tipo de acuerdo siempre se ha dado en el pasado. Bien, es que es verdad que en el futuro, y ahora y desde hace unos años y ahora, pues es más complicado, ahora se requiere una serie de trámites y demás, pero eso no significa que no se puedan hacer distintos tipos de formas, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Hay mucha variedad de posibilidades. Bueno, con todo esto os dejo y hasta la próxima. En próximos vídeos y en próximos iremos explicando exactamente cómo empezamos y cómo, por ejemplo, haremos una búsqueda
en un portal inmobiliario para proceder a lo que es la búsqueda de una vivienda, un análisis de una vivienda, de un predio, para saber si es interesante, si la perspectiva y la fórmula que acepta ese tipo de propietario es acorde con lo que nosotros tenemos en expectativa o tenemos prevista.